Buen día, compañeros y profesora. El día de hoy les estaré hablando sobre el tema manejo del conflicto y la negociación. En primer lugar, hablaremos sobre lo que es el conflicto. Y vamos a entender que básicamente se define como, ahora sí que un conjunto de restricciones mutuas que se contradicen dentro de un tipo de suceso, pelea, debate o discusión. Además, algunos autores definen al conflicto como una relación entre dos o más partes interdependientes que tienen o piensan que tienen metas incompatibles. Básicamente entenderemos que el conflicto es el resultado de una controversia, desacuerdo o discrepancia respecto a un evento, situación, actividad o estímulo del ambiente interno o externo al individuo. Básicamente el conflicto deviene ante la diversidad de las necesidades que tiene el ser humano, qué percepciones tiene, qué intereses tiene. También tiene mucho que ver o interfieren mucho las emociones, creencias y las actitudes que toman ahora sí que como influencia de su entorno social o entorno o forma de ser individual. Como siguiente tenemos existen diferentes tipos de conflictos. Como si la palabra conflicto es muy simple, que abarca demasiado. Entonces es que existen distintos tipos de clasificación de este concepto. Entre algunos tipos están los conflictos intrapersonales, que básicamente estos se dan en el interior de una persona consigo misma. Es lo que nosotros vivimos a diario, en un conflicto hasta por lo más simple de no sé qué decidir para comer o para desayunar. Entras en un conflicto en el que no te decides, estás indecisa o indeciso. Luego tenemos conflictos interpersonales, que estos básicamente se dan entre dos o más personas, lo que participa ahora sí que prejuicios o pensamientos con prejuicios entre sí y suelen estar unidos por lazos más estrechos. Muchas veces el origen de estos conflictos tiene una relación con factores totalmente emocionales. Pueden ser unilaterales o también puede ser que una sola de las partes tenga una queja, y puede ser bilateral, que es cuando las dos partes tienen el conflicto o quieren algo. Existen también los conflictos de grupo, que básicamente se dan cuando el problema se origina en un grupo de personas, para valga la redundancia, en el que pueden variar los distintos motivos, como es lo que vemos en nuestra carrera cuando nos hacen realizar trabajos en equipo. Muchas veces nos enfrentamos a este tipo de conflicto cuando existen distintas formas de opinión y somos un equipo de 5 personas o más. Entonces ahí hay un choque de ideas, un choque de opiniones, un choque de pensamientos. Otro más sería el conflicto religioso. Este básicamente es un enfrentamiento de diferentes sectores dentro de, ahora sí que los mismos miembros o miembros de diferentes cultos, de diferentes creencias, que básicamente se oponen. Básicamente estas pugnas tienen que ver con la interpretación de las escrituras correspondientes, básicamente lo que dice la Biblia, y el primer factor es la forma en que la interpretan. Como mencioné anteriormente, hay muchísimos tipos de conflicto, por lo tanto hay distintas causas de este tipo de reacción. Entre algunos tipos de causas está que haya una falla en la comunicación, que diría yo que es la más común. Hay discordancia de intereses, también puede ser una causante la discordancia de valores, de éticas, en lo que entra ya lo que son creencias, costumbres, religiones, tradiciones, etc.
También discordancia de roles, que es cuando surge un conflicto en las que una de ellas reclama o denuncia un avasallamiento en sus derechos en beneficio de otra parte. También tenemos las desigualdades, que básicamente referirse a una desigualdad social, que al final haya un problema entre ciudadanos por abundancia de recursos en diferentes proporciones. Y vaya, estas son algunas causas del conflicto. Además de las causas, claramente también tenemos las consecuencias provocadas debido al conflicto. Entre algunas de estas están el deterioro o destrucción de las relaciones interpersonales, que esta claramente es más dirigido a las relaciones que generamos en nuestra vida cotidiana. Puede llegar a ser una relación amorosa, de amistad, compañerismo, hasta incluso con familiares que pues se ven afectadas debido a esto, lo que provoca la pérdida o quizás de la poca probabilidad de que se vuelva a reconstruir. Luego tenemos lo que es el agotamiento de los recursos personales. Puede ser más dirigido hacia las relaciones que tenemos durante momentos profesionales, es decir, en el trabajo o alguna otra actividad, en las que al perderse la comunicación debido al conflicto, puedes perder ese contacto, ese recurso que puede haber servido para futuras ocasiones. Luego tenemos lo que es el desarrollo de condiciones de estrés. Psicológicamente, el tener un conflicto te puede llegar a un punto de salud maligno, en el que te puede provocar estrés, lo que también te contrae o puede contraerte distintas enfermedades. Otra es la formación de una imagen negativa del otro. Claramente, una vez que ocurre el conflicto y no termina bien, pues nunca vas a volver a tener una buena imagen sobre aquella persona, sobre aquel suceso, por lo que puede ser muy difícil una reconciliación. O incluso, aunque se lleguen a reconciliar, puede que no todo sea igual debido a esa imagen que quedó en nuestra mente o en nuestra memoria. Como dice, el conflicto puede ir acompañado de violencia psicológica o física. Entre esta está, como lo mencioné anteriormente, que puede llegar a puntos de enfermedad de estrés. Psicológicamente puede dañar dependiendo, ahora sí que la fuerza, ahora valga la redundancia psicológica de la persona. Y también puede llegar hasta un punto físico donde haya alguna pelea que cause severos daños en el cuerpo. Y por último tenemos las pérdidas financieras, que es en caso de un conflicto en un negocio, en el trabajo, en el que sea de decadencia para el mismo negocio u organización. Y bueno, ahora como segunda parte tenemos lo que es la negociación. La negociación básicamente es un proceso de intercambio de información y compromisos, en el cual dos o más partes pues tienen intereses que son comunes y otros puede que sean totalmente divergentes, los cuales tienen el fin de intentar llegar a un acuerdo. Hablemos lo que es la negociación en un conflicto. La negociación en un conflicto básicamente tiene como objetivo encontrar una solución que, aunque no sea perfecta para todos, sea aceptable y beneficiosa. Esto tiene que ser aceptable y beneficioso para ambas partes, para ambas o más partes, en el que todos queden totalmente de acuerdo y no haya ningún choque nuevamente de ideas, sino que se sientan que ambas partes fueron totalmente satisfechas. Por último, tenemos lo esperado del conjunto de lo que es un conflicto y una negociación, que básicamente son técnicas para resolver este tipo de situaciones.
en el que estaré mencionando 3 que considero más importantes. La primera técnica sería la de comunicación efectiva, que básicamente es la base de cualquier negociación y resolución de conflictos con una comunicación clara y comprensible. En este no se trata solo de hablar, sino también de escuchar y entender. La comunicación efectiva básicamente implica una escucha activa, una expresión clara y preguntas reflexivas, que básicamente es prestar atención a todas las palabras, pero también a las emociones y a las preocupaciones detrás de ellas, así como también se deben comunicar tus pensamientos de manera directa y sin ambigüedades, sarcasmos o ese tipo de reacciones. También evitar el lenguaje críptico e indirectas. Y básicamente también se deben de formular preguntas abiertas, lo que ayuden a que la conversación fluya, la discusión sea más evidente para que ambos puntos sean aclarados y también haya una exploración de soluciones. La segunda técnica es la de colaboración constructiva, que básicamente podría considerarse el corazón de la resolución de conflictos, que básicamente es buscar una solución que sea mutuamente beneficiosa en lugar de luchar por una victoria unilateral. Y para ello se necesita seguir ciertos pasos claves para promoverlo y que sea una construcción que logre ahora sí el beneficio de todas las partes. Entre estos está identificar intereses comunes, que es que en lugar de centrarse en las posiciones de ambos o más personas, es buscar intereses subyacentes compartidos. Luego tenemos lo que es generar opciones, fomentar la creatividad al generar múltiples soluciones posibles. Entre más opciones haya sobre la mesa, ahora sí que decirlo, más oportunidades tendrán para encontrar una solución. Y por último se deben evaluar las consecuencias, que básicamente ayudará a tomar decisiones informadas y a anticipar posibles obstáculos. La última técnica, pero no menos importante, es la de empatía y perspicacia, que básicamente son habilidades que se pueden desarrollar. Varias personas las desarrollan conforme avanzan o crecen en la vida, y también muchos las desarrollan y las utilizan mucho dentro del mundo laboral, y que se consideran unas habilidades muy cruciales para comprender perspectivas y sentimientos de las personas con las que interactuamos a diario. Y para ello, algunas estrategias para desarrollar esta habilidad están como empatizar con la otra persona, en la que nos tenemos que preguntar qué les preocupa o cuáles son sus deseos y miedos, entre otras preguntas que tengan que ver con ponerte en los zapatos del otro. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.